Entonces, sin nada más que decir, comenzamos la clase del día de hoy. Vamos con el ejercicio número 1 del día de hoy. Si no lo alcanzan a leer, recuerden que pueden descargar la guía que está disponible en el formulario. Vamos. ¿Cuál sería su respuesta correcta en este caso? Ya, varios piensan que sí serían capaces de responder la pregunta correctamente. 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. En este contexto, la mayoría de las personas piensa que no sería capaz de responder esta pregunta sin ayuda. Dice, yo digo que la 2 no va, pero como voy en segundo, no opino. Opine nomás a mí. Le voy a abrir a mi perrita de nuevo. Espera un momento. Vamos entonces. ¿Cómo calculo el perímetro del polígono? O sea, voy a necesitar calcular las medidas de sus lados. Este lado de acá y así. Todos esos lados. Podríamos sospechar que todos van a medir lo mismo, pero la pregunta es ¿cómo lo calculo? Estos puntitos que nos dan en el plano cartesiano nos están mencionando una distancia. Y esas distancias son las distancias que van desde el origen hasta esa parte. Es decir, este pedazo de acá mide 2 y este pedazo de acá mide 2. Aquí hay 90 grados y entonces lo que me falta saber es este segmento de ahí que corresponde a la hipotenusa del rectángulo que se forma aquí. ¿Lo logran ver? Entonces hay una hipotenusa y como tal entonces tendríamos que calcular cuál es ese valor de la hipotenusa. Entonces tenemos una hipotenusa de un triángulo que es un triángulo rectángulo de lado 2 y 2. ¿Cómo calculo ese lado desconocido? La hipotenusa es 8, dicen. ¿Cómo calculo esa hipotenusa? Para ello, entonces necesitamos aplicar Pitágoras. Pitágoras dice que la suma de cada cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Luego podemos desarrollar esta expresión. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 2 veces 2 al cuadrado. Miren, lo voy a dejar así para que noten qué va a pasar. Y esto es igual a x al cuadrado. Si yo aplico raíz cuadrada, así, para Pitágoras hay que saber resolver ecuaciones cuadráticas. Si yo aplico raíz cuadrada, voy a obtener raíz cuadrada de 2 por 2 al cuadrado igual a x, la solución positiva de esto. Y luego puedo extraer ese 2 al cuadrado como 2 y queda 2 raíz de 2 igual a x. Es decir, la hipotenusa vale 2 raíz de 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahí me dio raíz de 8. Sí, raíz de 8 es exactamente 2 raíz de 2. Es lo mismo. Porque acá 2 por 2 al cuadrado es 8. Entonces raíz cuadrada de 8 sería eso. Ahora, lo escribo como 2 raíz de 2 porque voy a tener que calcular eso 4 veces. Tengo 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. O sea, son 4 veces raíz de 2. Entonces, el perímetro, estoy un poco desconcentrado porque tengo a mi perro aquí molestando. Ya la voy a sacar. El perímetro es igual a 4 veces, porque es 4 veces se repite el lado, 2 raíz de 2. Y eso nos da 4 por 2, 8 raíz de 2. Entonces, ese es el perímetro. ¿Cómo vamos hasta esa parte? Entonces, la primera afirmación es verdadera. El perímetro del polígono es 8 raíz de 2. ¿Por qué sacó el 2 de la raíz de adentro? El 2 raíz de 2. O sea, el 2 al cuadrado lo saqué como 2. Por costumbre de el trabajo con radicales. Cuando quedó como raíz me perdí. Lo vamos a resolver. Entonces, vamos a intentar resolver sus dudas. La primera duda que yo veo era el tema de que teníamos 2 por 2 al cuadrado igual a x al cuadrado. Y ustedes lo resolvieron como 8 igual a x al cuadrado. Y luego para resolver esta ecuación aplican raíz cuadrada a ambos lados y queda raíz de 8 igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, que va a dar el valor positivo de x. Hasta ahí, ¿cómo iban? Coméntenme si ahí sí hay quórum. Se dan cuenta que Pitágoras se mezcla con temáticas de raíces. Y luego, raíz de 8 lo puedo descomponer. Hay muchas maneras de hacer esto, pero una que es muy importante es buscar cuadrados. Entonces, 8
lo escribí como 4 por 2. 8 es lo mismo que 2 por 4. Y 2 por 4, el 4 es 2 al cuadrado. Pero si todavía no se manejan con raíces, voy a hacer un paso más. Esta raíz se divide en dos partes. Queda como raíz de 2 por raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces por eso me quedó raíz de 2 por 2. O lo mismo, 2 raíz de 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? Los leo. Saludo a la gente que está en YouTube también. Perfecto. Entonces, eso fue el procedimiento, pero habían hartos pasos entre medio que se hicieron acá. Primero, reconocer que esto, para poder calcular el perímetro, necesito la medida de cada uno de sus lados. Para calcular la medida de uno de sus lados, puedo ver que aquí se forma un triángulo rectángulo, donde esta medida vale 2, esta 2, y tengo que encontrar la hipotenusa. O sea, tengo que resolver ese triángulo rectángulo con Pitágoras. Aplicamos Pitágoras y encontramos uno de esos lados, que es 2 raíz de 2. Pero el perímetro se compone de 4 de esos lados iguales. Por eso el valor encontrado lo multipliqué por 4 y me dio 8 raíz de 2. Y con eso encontramos el perímetro del polígono. Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora entiendo. Bien, Emi. Excelente. Entonces, si les gusta la transmisión, pónganle tapa a la pantalla, ayúdenme a compartir la transmisión para así llegar a los objetivos de llegar a más personas a la clase. Es muy importante eso. Si comparten la CENTAP, ayuda a llegar a más personas a la transmisión. Y recuerden que pueden invertir el celular para en horizontal les quede mejor, más grande. Profe, ¿y cómo yo puedo saber que los números 2 no son el perímetro? ¿Y por qué serían el perímetro? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué tú pensarías que el 2 es un perímetro? Porque lo que mide 2 lo voy a marcar con verde. Eso mide 2. Esa distancia mide 2. Esta distancia mide 2. Entonces no podría medir 2 porque no existe un triángulo rectángulo 2, 2, 2. Eso sería un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero no tiene ángulos de 90 grados. O sea, hay muchas maneras de ver que eso sería falso, pero esa sería una. Veamos a las siguientes características que hay que analizar. Dice, cada diagonal del polígono mide 4. ¿Será cierto eso? Eso es más rápido, ¿no? Porque si cada uno de estos pedacitos mide 2, entonces esto mide 4. Esa es una diagonal. Y la otra también mide 4. Así que la segunda afirmación es verdadera y es más fácil de verificar. La tercera afirmación es que el área del polígono es 4 raíz de 2. La pregunta para ustedes que me pueden responder es ¿cómo calculo el área de este polígono? ¿Cómo calculo el área de este polígono? ¿Se dan cuenta que es un cuadrado o al menos un rombo? Largo por ancho, exactamente. Y ya sabemos cuánto mide cada uno de sus lados, que es 2 raíz de 2. Por lo tanto, el área que estamos buscando es 2 raíz de 2 multiplicado por el otro lado que mide lo mismo, 2 raíz de 2. Raíz de 2 por 2 raíz de 2. ¿En alguna clase iremos a ver área y perímetro? Sí, por supuesto. ¿Cómo calculo esta multiplicación de raíces? Porque ahora se convirtió en un problema geométrico a uno aritmético. ¿Cómo multiplico estas dos expresiones? 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Multiplico primero los coeficientes numéricos, 2 y 2 me dan 4, y luego raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es raíz de 2 al cuadrado? 2. Entonces me queda 4 por 2, que es 8. Por lo tanto, el área es 8. Esta afirmación es falsa y así la opción correcta es solo 1 y 2. ¿Hay otra forma de sacar la diagonal? Sí, pero sería complicarse la vida. La diagonal está ahí dada porque te dan que esa distancia vale 2 y esto de acá vale 2. Entonces 2 más 2 es 4. No sé. ¿Por qué tendrías que buscar otra forma para encontrar la diagonal? La otra forma sería a través de formar este triángulo de acá y encontrar esta hipotenusa, pero ¿para qué te va a complicar de esa forma? Si la diagonal está dada.
Vamos con la siguiente. ¿Qué les pareció este ejercicio? También eso es muy importante. Lo estoy leyendo. Y estoy transmitiendo a través de YouTube inmediatamente para ver cómo nos va. Así que la gente que está en YouTube, salude. Excelente el ejercicio, profe. Muy entrete. Súper para ejercitar. Perfecto. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Y voy a ajustar aquí en YouTube la vista. Les doy un minuto para que puedan responder esta pregunta. Voy a reiniciar la encuesta. Y coméntenme si serían capaces de responder esta pregunta sin ayuda. Uy, se me cayó el camarógrafo. Todo es muy frágil aquí en una transmisión en vivo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. Decía, en la figura, si el triángulo ABC es rectángulo en C y AC, BC igual a C raíz de 2, entonces CD es... la mayoría piensa que no sería capaz de responder la pregunta. ¿Esto es M1 o M2? No sé, yo creo que podría ser M1, simplemente un triángulo rectángulo. Ya. Un momento, voy a atender a mi perrita Moca y vengo. Entonces, la mayoría piensa que no sería capaz de responder la pregunta sin ayuda. Y vamos a ver cómo es. Cómo responder esto. Nos dicen que el triángulo es rectángulo en C. Entonces acá podemos hacer una marca. Algunos me van a decir, pero esto es teorema... Este teorema ya no entra en la prueba porque es el teorema de Euclides. Pero no te preocupes, no es necesario ocupar Euclides para responder esto. Es igual a BC. Puedes hacer marcas para identificar que son iguales, como decir que esto mide lo mismo que esto. O sea, es un triángulo rectángulo isósceles. Y eso mide 6 raíz de 2. 6 raíz de 2, 6 raíz de 2. ¿Ok? Entonces, CD, ¿cuánto mide? Ok. ¿Cómo podemos resolver esto? Si nos dicen cuánto mide cada uno de esos segmentos, que son los lados, los catetos del triángulo rectángulo, podríamos calcular este lado de acá. Podríamos calcular AB. ¿Cómo podríamos calcular AB? Esa es la pregunta que le hago a ustedes. ¿Alguna idea de cómo calcular AB? Por raíz de 2, dice Connie. ¿Ya? Como es triángulo isósceles, la altura divide a la base en partes iguales. Sacamos la hipotenusa y la dividimos. Exacto. Exactamente. Hay muchas maneras de resolver esto. Yo estoy tratando de resolverla con la menor cantidad de herramientas posibles, que sería ocupar solo Pitágoras. Y esta propiedad es que la altura divide en partes iguales a la hipotenusa, a este lado, de este triángulo rectángulo. Pero en general, en un triángulo isósceles, la altura que va a la base divide a la base en dos partes iguales. Eso es algo que deberíamos tener siempre en cuenta. Es decir, esto mide lo mismo que eso. Vamos a calcular entonces la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC recto en C. Apliquemos Pitágoras. Entonces, en Pitágoras, de forma general, lo que estamos teniendo es un triángulo. Voy a escribirlo así de forma general, bien feito. Un triángulo rectángulo isósceles. Sería como lado A, y quiero calcular la hipotenusa. Entonces, si es el mismo caso anterior, calcularíamos a al cuadrado más a al cuadrado igual a x al cuadrado, ¿cierto? La suma de los catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. A más a al cuadrado más a al cuadrado son 2 veces a al cuadrado. Y luego aplicamos raíz cuadrada y nos da como resultado raíz cuadrada de 2a cuadrado igual a x. ¿Por qué solo x? Porque estamos viendo la parte positiva de la solución. Entonces estamos asumiendo que x es positivo y por eso al aplicar la raíz cuadrada a x al cuadrado solo consideramos el x. Y luego podemos extraer el a al cuadrado de la raíz y nos queda a por raíz de 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo la solución de manera general para la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, que es el valor del lado multiplicado por raíz de 2. Recuerden esto porque es tan habitual que saber esto nos ahorra tiempo. Ahora en el ejercicio no se nota porque estamos aprendiéndolo recién, pero si esto tú ya lo manejas, vas a ahorrar tiempo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Hay una forma de no usar Pitágoras, sí, tendríamos que ocupar Euclides, pero por eso estamos aprendiendo solo Pitágoras y con Pitágoras nos salvamos. Entonces, en este caso, a ver,
una estrellita para el que lo logre. ¿Cómo aplicamos esto que les mostré aquí para un triángulo, rectángulo isósceles del lado A, pero ahora aplicado a un triángulo isósceles del lado 6 raíz de 2? ¿Cuánto daría el resultado de la hipotenusa? 12, dice Sopita. Vamos a ver. Entonces, donde hay una A, voy a reemplazar 6 raíz de 2. Esto, el segmento AB, que es la hipotenusa, va a tener como medida el A, que en este caso es 6 raíz de 2, multiplicado por raíz de 2. Y entonces nos queda 6 por raíz de 2 por raíz de 2, 2. 6 por 2, 12. Muy bien, Sopita. Aplausos. Aplausos de toda la comunidad. Estoy escuchando, cada persona está aplaudiendo en su casa. Muy bien, muy bien. Entonces, AB mide 12. Eso quiere decir que cada uno de estos pedacitos mide 6. Esto mide 6 y esto mide 6. Y ahora, ¿cómo encuentro CD? De nuevo, podemos aplicar Pitágoras. Por supuesto que con Euclides sale rapidísimo, pero estamos practicando Pitágoras. Por eso es Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras. De nuevo, aquí ya se forma otro 6 raíz de 2, sería la hipotenusa, uno de los catetos 6, y me faltaría encontrar ese otro cateto. Entonces voy a hacer para acá el análisis final de este triángulo que tiene hipotenusa 6 raíz de 2. Hoy saludo a Matemantis, que estaba por ahí, que entró a la transmisión un ratito. 6 raíz de 2. Uno de los catetos mide 6 y nos faltaría saber cuánto mide ese otro cateto. Ven que ahora la incógnita es otro cateto. Recuerden que después esto yo lo subo al grupo de WhatsApp, así que para que lo tengan disponible. La Oliver, ya, por ahí. Y voy a checar esto por acá. Sí. Estoy haciendo un ajuste aquí en la transmisión por YouTube. Excelente. ¿Cómo seguimos, po? ¿Cuánto les da este siguiente? Aplicamos Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, 6 raíz de 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado. Voy a escribir ese desarrollo por acá. Paréntesis para no equivocarme. 6 raíz de 2 al cuadrado, porque este caso es la hipotenusa, la que se opone al ángulo recto, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y desarrollamos ahora. Es 6 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, 2. Igual a 36 más x al cuadrado. Y ahora tenemos que despejar. ¿Cuánto es 36 por 2? Fíjense que aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 36 por 2 menos 36. Y fíjense que 36 por 2 menos 36 es 36 nomás, que es 2 veces 36 menos una vez 36 es 36. Y a eso tengo que aplicarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, x vale 6. ¿Y qué nos estaban pidiendo? CD. O sea, CD mide 6. Y claro que tiene sentido que mida 6 porque la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles es igual a raíz de 2 por el valor del lado. Raíz de 2 por el lado. ¿Y se dan cuenta? Ahí está el raíz de 2 por el lado que mide 6. Este es un saber muy importante. Saber cómo calcular o cuál es el resultado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, fundamental para la prueba. No rindas la paz, como está de moda eso. No rindas la paz sin saber esto. ¿Qué tal las personas? ¿Cómo vieron este ejercicio? Mucho ánimo. ¿Qué tal les pareció? Difícil, dice Cami Ursúa. Tenía hartos pasos. Y por acá en YouTube, Oliver Clases, Daniela, ¿qué tal han visto todo esto? Entonces, lo que estamos viendo acá es una aplicación de Pitágoras como 2 veces, ¿cierto? Voy a ajustar la cámara un poquito. Ahí sí, por acá. Todo en vivo. Ahí sí, ya. Y aquí torcer un poquito por acá. Entonces, lo que estamos viendo acá son aplicaciones. Aplicamos 2 veces Pitágoras porque era un triángulo rectángulo
donde se le aplicaba, se le calculaba una altura y por lo tanto nos daban 3 triángulos rectángulos. S y el más grande. Largo pero posible de hacer. Exactamente. Vamos al siguiente. Recuerden que esto queda grabado, así que si no quedó claro, pueden ver de nuevo la resolución. Comencemos con el ejercicio 3. Dice, los puntos A y B de la figura se trazan, por los puntos A y B de la figura se trazan paralelas al eje X y al eje Y, formándose un polígono. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ana María Quispe dice, no entendí nada. Mucho ánimo, porque eso es parte de aprender, que a veces uno no entiende nada. Pero hay que seguir adelante. Vamos con este ejercicio entonces. Nos vamos y voy a hacer la encuesta. También pregunto a la gente de YouTube si serían capaces de responder esta pregunta sin ayuda. Sopita dice que no. ¿A que sí? Night dice que no. Push dice que no. Vicky no. Todos llorando. Excelente, dice Daniela Contreras. Gran dato. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, en YouTube somos 2 personas. Así se parten los canales. Después van a decir, yo estuve al principio, cuando habían 2 personas en el en vivo. 10 segundos para contestar. Dice, llorando. Ya. Vamos, ánimo, si esto se puede. La mayoría piensa que no sería capaz de responder la pregunta sin ayuda. Vamos a ver si eso sigue así al terminar de explicar el ejercicio. ¿Alguna idea de qué hacer? Connie, gracias por seguirme. ¿Alguna idea de qué hacer? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué hago? ¿Qué hago en este ejercicio? Si me aparece. Esa es la pregunta. ¿Qué hago si me aparece algo así? Formar la figura. Excelente, Sopita. Muy bien. Entonces, nos dan unas indicaciones. ¿Qué dice? Que por los puntos A y B de la figura se trazan paralelas al eje X y al eje Y. Entonces, una paralela al eje Y que pasa por A sería algo así, paralela. Eso sería una paralela al eje Y, que pasa por A. Y lo mismo por B, hacemos una paralela al eje X, que pasa por B. Y también podemos hacer una paralela a Y, que pasa por B, sería algo así. Y por A podemos hacer una paralela al eje X, que sería algo así. ¿Ya? Ahí están las paralelas, hay que dibujarlas. ¿Qué figura se formó? Algo rectangular, y como son paralelas al eje X y al eje Y, entonces y estos son ángulos rectos. Entonces es un rectángulo, vamos a ver. Los puntos que aparecen marcados acá nos van a dar las distancias. ¿Qué significa que acá haya un menos 4? Fíjense que aquí había un menos 4. Aquí ¿ven? Hay un menos 4. Y aquí hay un 1. Y aquí hay marcado un menos 2. Y aquí había un 3. Entonces, ¿qué significa eso? Si aquí dice menos 4, quiere decir que es 4 hacia abajo de la línea horizontal. Es decir, esto que estoy marcando aquí, voy a marcarlo con otro color. Esta distancia mide 4, que es 4 hacia abajo. Eso significa el menos. Y el 1 quiere decir que de aquí para arriba hay una unidad. Y por lo tanto, con eso podemos calcular cuánto mide ese segmento que está ahí. 4 más 1, 5. Me pregunta, pues, ¿por qué sé eso? Y lo mismo podemos hacer con el otro eje. Cuando uno marca un punto en la recta, está marcando una distancia. Es decir, si ahí hay un menos 2, quiere decir que esa distancia hasta el origen es 2. Es 2 a la izquierda. Y acá se marca un 3. Es decir, que la distancia de aquí a acá es 3. 2 más 3, 5. Es decir, también esta otra parte mide 5. Es decir, esta figura que se forma acá es un cuadrado de lado 5. Esa sería la conclusión. Es un cuadrado de lado 5. La afirmación 1, por lo tanto, es correcta. No existen los rectángulos de todos lados iguales. Es un cuadrado. Dice, me perdí. Vamos a borrar todo y vamos a partir de nuevo. Trazo paralelas, que era la parte más difícil que les costó. Esa distancia de ahí vale 2, porque es la distancia desde el menos 2, hasta el origen, quiere decir que esa distancia vale 2.
este otro segmento de acá hasta el número 3. Entonces el segmento que va mide 2 más 3, que es 5. Lo mismo podemos hacer para abajo. Este segmento de acá mide 1, porque ahí había un 1. Entonces aquí esto mide 1. Y de acá para abajo, eso mide 4 más 4, 5. Es decir, que este segmento que voy a hacer de acá hasta acá mide 5. Y luego trazo este segmento hasta acá y sé que ese también va a medir 5 porque este pedazo mide 2, este mide 3, entonces este mide 2 y este mide 3 y por lo tanto todo esto mide 5 unidades. Es decir, estoy formando un cuadrado de lado 5. Esto también mide 5 unidades. ¿Me van siguiendo hasta ahí? La distancia son valores absolutos. Exactamente, es que cuando hay un punto marcado en una recta numérica, representa la distancia al 0, el valor absoluto, que es lo que dice Sopita. La distancia de un punto de la recta numérica al 0 es el valor absoluto de ese número. Entonces se formó un cuadrado de lado 5, ¿ya lo vieron? Entonces el polígono que se forma es un cuadrado. Luego nos dicen que AB mide 5 raíz de 2. ¿Qué es AB? AB es la diagonal. Y de nuevo podemos aplicar el conocimiento anterior visto en la pregunta. ¿Cuál era ese? Y lo voy a volver a escribir completamente para ir recordándolo. Que si yo tenía un triángulo rectángulo isósceles, la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2 multiplicada por el valor de ese lado. Entonces va a ser esto en 2. Raíz de 2 por a. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Lo que está acá. La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles es el valor del lado por raíz de 2. Entonces en este caso el lado vale 5. Por lo tanto la hipotenusa ¿cuánto va a medir? Entonces como el lado de este triángulo rectángulo que estoy viendo acá mide 5, entonces su hipotenusa va a ser raíz de 2 multiplicada por 5. Entonces voy a escribirlo así, como a es igual a 5, entre comillas a de esto, x, que es la, o en este caso AB, la hipotenusa, va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por el valor del lado que es 5. ¿Qué es lo que está ahí? 5 raíz de 2. Por eso la 2 es correcta. Y ahí ya con el conocimiento visto anteriormente estamos ahorrando. En esta pregunta ya se notó que ahorramos. Se aplica lo mismo que en el ejercicio anterior. Exactamente. Serían todas verdaderas. Y dice que el perímetro del polígono es 20. Eso es fácil de calcular. Los perímetros corresponden a la medida del contorno de la figura. 5 más 5 más 5 más 5 es 5 por 4, que es 20. Entonces el perímetro es 5 más 5 más 5 más 5 y eso es 20. La respuesta correcta sería la E. ¿Cómo vamos con este tema? Si les está costando, coménteme porque me gustaría saber eso. Si les está costando, porque recuerden que Pitágoras mezcla cosas geométricas con conocimiento aritmético de raíces y resolución de ecuaciones de segundo grado. Entonces es un tema que mezcla varios otros. Los requiere. Pero me gustaría su apreciación. ¿Cómo vamos? Tiende, dice Knight, hay que memorizar las fórmulas. Sí, Cami. Parte del aprendizaje requiere memoria a largo plazo. Y por lo mismo, como la memoria a largo plazo es limitada, debemos elegir qué cosas recordar y valen la pena recordar. Y dentro de ellas, las cosas que vale recordar son estas. Este pequeño fragmento de aprendizaje es fundamental. Esta es la hipotenusa de un rectángulo isósceles. Ya notaron que en 2 ejercicios del DEMRE apareció que se podía ocupar este saber. Súper bien. Oye, anda súper bien el look de YouTube. Nítida la presentación.